No puede haber texto sin contexto. Donde se escribieron textos claves de nuestra historia continental, se funda este grupo de hombres y mujeres libres, deliberantes, progresistas de 17 países, el Grupo de Puebla. Hoy, en esta sesión inaugural de las sesiones de trabajo que van a durar hasta mañana a las 14 horas del miércoles, vamos a debatir un nuevo modelo de desarrollo solidario del Grupo Académico de Puebla, con el aporte del Grupo Parlamentario de Puebla y con el Grupo Jurídico de Puebla, que son las dimensiones que complementan el trabajo de este grupo de 54 líderes de 17 países, encabezados, entre otros, por el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Bolivia, Luis Arce, Pepe Mujica, y además voy a ir saludándolos de a uno a nuestros fundadores y miembros. Quisiera en esta América Latina arrasada recordar que si bien somos el 8% del mundo en términos demográficos, aportamos un 32% de los muertos en esta pandemia, en este continente donde se perdieron millones de empleos, cuando nos reunimos, presidente Correa, estábamos en un cierto desierto, en la desconfianza. Y desde que el Grupo de Puebla se fundó, hemos ido asistiendo y acompañando procesos, como el de México por de pronto, el de Argentina, el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales, también miembro del Grupo de Puebla, el triunfo de Luis Arce, ni más ni menos que en Perú, país donde el progresismo había tenido dificultades para instalar un gobierno progresista encabezado por Pedro Castillo y Dina Boluarte, y recientemente, antes de ayer, ganó la primera mujer de la historia de Honduras, Xiomara Castro, a quien felicitamos por su triunfo, y al presidente Zelaya, miembro del Grupo de Puebla también. Y pronto ganaremos en Chile el 19 de diciembre en la segunda vuelta electoral, en este plebiscito entre democracia y amenaza a la democracia que encabeza Gabriel Boric. Subrayo que la democracia está amenazada y en este breve encuentro vamos a tener unos expositores muy breves, de 5 minutos, vamos a ser progresistas en las ideas y muy estrictos en los minutos. Son 5 minutos por cada uno. Y le quiero pedir a quien fue clave en el inicio del Grupo de Puebla en acompañarnos políticamente, que es el canciller Ebrard, junto a Max Reyes, que jugaron un rol muy importante porque no habría sido posible el Grupo de Puebla si no fuera con la fraternidad y la visión que ustedes defienden en CELAC, que es también la nuestra, canciller. Así que, compañero Ebrard, un gran abrazo, un pensamiento para Osvaldo Ruiz, que falleció, que era el miembro del Grupo Jurídico de Puebla. Nuestra solidaridad con el presidente Correa, que sigue padeciendo los embates de lo que denominamos la guerra jurídica. Nuestra solidaridad con los compañeros de América Latina que hoy día están sometidos, como el presidente Correa, a una guerra inaceptable de proscripción política. Saludo a Lisa Bárcenas, directora de la CEPAL, que ya está por Zoom, y vamos a tener saludos por video Zoom en esta hora. Ojalá seamos estrictos. Canciller, adelante por 5 minutos. Bienvenido al Grupo de Puebla, su casa. Bueno, muchas gracias, Marco. Prometo respetar los 5 minutos. En primer lugar, transmitirles a todas, a todos, compañeras, compañeros, muy queridos compañeros del Grupo de Puebla y a todos quienes nos siguen por la vía digital. Alicia Bárcena, ya la estoy viendo por ahí, y varios presidentes que se van a conectar en lo sucesivo. Transmitirles un saludo de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ve con mucha simpatía, cariño, afecto y gratitud esta congregación, esta reunión, este encuentro en nuestro país. Decimos, es un laboratorio de la esperanza. Se van a presentar varias iniciativas que nos interesan, que nos importan y que son una propuesta entre todas, entre todos, con muy diferentes experiencias, trayectorias. Nosotros ahora con el privilegio y el compromiso desde el gobierno de implementar muchas de estas políticas y decisiones. Decía yo, son propuestas para el futuro de América Latina y el Caribe, pero también para otras regiones del mundo. Una vocación de que la voz de América Latina y el Caribe se escuche en todo el mundo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une esencialmente? Nos une, decía yo, la esperanza en que construyamos sociedades justas, libres, igualitarias. Jamás nos resignemos a la desigualdad. Estamos comprometidos para dar una respuesta al agotamiento y al gran fracaso estruendoso
del neoliberalismo en nuestro continente y en todo el mundo, pero también para señalar lo que hoy nos preocupa y lo que lastima a nuestros pueblos. Hace poco el presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU decía, bueno, nosotros traemos aquí la voz de América Latina y del Caribe porque la pandemia ha traído consigo 230 millones de personas que han ingresado a la pobreza extrema en el mundo, en lo que lleva esta pandemia. Un número total alrededor de 750 millones de personas que viven con menos de $2 al día. ¿Cómo podríamos sentarnos en este Consejo de Seguridad a hablar de la paz si el fundamento mismo de la paz, que es una condición ética que nos compromete a todas y a todos, es la igualdad? Y si no hacemos nada, y si damos por sentado que esa desigualdad es y seguirá siendo lo que caracteriza a la humanidad, entonces ¿para qué estamos en este Consejo de Seguridad? ¿Cuál es el propósito? Con otra cosa, en nuestras manos está hoy por tecnología, por disponibilidad de recursos. En las manos hoy de quienes están en los gobiernos del mundo está el modificar esa circunstancia, esa situación, el no permitirlo, en actuar de inmediato. Decía él, si destinamos el 0.2%, quizá menos, del Producto Interno Bruto de los países solo del G20, podríamos cambiar esto este año. O cuando muy tarde en 2022. Si le cobramos el 4% a las grandes corporaciones de sus inmensas utilidades, las 1000 primeras del mundo, que se han hecho más ricas en estos años, podríamos modificar esto, solo el 4%. Si a la lista de los 20 multibillonarios del mundo aportaran el 4%, nada más, cambiaríamos esto de inmediato. Lo acaba de decir en el Consejo de Seguridad. Y yo sé que quienes estamos aquí así pensamos, con diferentes tipos de propuestas. Jamás nos hemos resignado al cinismo. El cinismo siempre ha sido conservador. ¿Qué nos une? La paz, la igualdad, la dignidad de la persona humana, la igualdad de género. Estamos luchando contra las armas. México acaba de presentar una demanda en Estados Unidos en contra de la industria de armamentos, porque son los principales propagandistas de la violencia en todo el mundo. Y también se los dijimos en el Consejo de Seguridad, de los 15 miembros permanentes, producen el 90% de las armas del mundo, y nos sentamos cada semana a hablar de paz. Hay que decirlo. Por eso presentamos la demanda. ¿Por qué? Por negligencia, porque están promoviendo la violencia en todo el mundo. La disponibilidad de armas es directamente proporcional a la violencia que vivimos. ¿Queremos un mundo sin violencia? Hay que atacar ese problema. Es otro de los temas que ustedes van a tratar. Prometí no extenderme más de 5 minutos. El otro asunto que nos une, la lucha contra la corrupción. La corrupción es privilegio. La corrupción atenta en contra de los valores que defendemos, que es esencialmente la igualdad y la dignidad humana. Y todos los que estamos aquí tenemos esa misma causa, sin duda. Entonces, ¿por qué decimos que es un laboratorio de la esperanza y por qué le damos la bienvenida? Porque aquí se viene a pensar, a deliberar, a discutir y a proponer con una dimensión de acción. Pensamiento sin acción sería una propuesta. Acción sin pensamiento nos vamos a extraviar. Aquí hay pensamiento, acción. Hay quienes estamos o tenemos la responsabilidad en los gobiernos, hay quienes ya la tuvieron, pero todos estamos pensando qué hay que hacer mañana para cambiar el mundo en el que vivimos. Por eso les damos la más cordial bienvenida, los abrazamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Mario Delgado, por convocar a esta reunión en México. Gracias, Marco, por la invitación. Y a todas y a todos ustedes, gracias por la presencia en nuestro país. Es un gran honor poder estar con ustedes en esta sesión y de nuevo, Andrés Manuel López Obrador, aquí presente. Gracias, muy amables. Gracias, canciller. Acaba de llegar el presidente de Bolivia, Luis Arce, compañero también, miembro del Grupo de Puebla. Voy a pedir entonces que saludemos, que recibamos el saludo del presidente Fernández, que junto a Eloísio Mercadante, en sus
en las nuestras, de muchas de nosotros, muchos de aquí, estaba esta idea de crear un grupo de reflexión y coordinación progresista. Adelante el video y aprovecho antes de insistir también en gracias Mario. Gracias Mario por la fraternidad con que se hizo este encuentro y gracias por coayudar todas y todos progresistas de América Latina a que este encuentro resulte fantástico. El video, por favor, de Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. Buenos días a todos y todas aquí yo en Buenos Aires, lamentando no poder estar allí acompañándolos. Saben ustedes cuánto quiero, cuánto respeto y cuánto valoro al Grupo de Puebla. Allí hemos logrado concentrar a un número muy importante de dirigentes de nuestra América Latina, también de España, nuestro querido José Luis Rodríguez Zapatero, y allí podemos discutir sobre este presente que nos toca vivir como comunidad latinoamericana. La verdad, son tiempos muy difíciles. Recién estamos empezando a superar un hecho trágico de la humanidad, que fue la pandemia. Una tragedia que la humanidad soporta, si es que la soporta una vez por siglo. Pues bien, nos tocó a nosotros. De esa tragedia que deparó enfermedad y muertes en muchas de nuestras naciones y en muchas de nuestras sociedades, la verdad es que somos sobrevivientes. Y como sobrevivientes tenemos el deber ético de aprender de tanto dolor, de asumir las carencias que el mundo y la humanidad demostraba y ver de qué manera ponemos en marcha un mundo diferente. Alguna vez dije, parafraseando al Papa Francisco, que nadie se salva solo, que hace falta del trabajo conjunto, de la unidad, para hacer una sociedad más igualitaria. Si hay algo que dejó en claro la pandemia, es la desigualdad que el sistema económico ha generado en el mundo. Esa desigualdad en la que unos pocos especulan financieramente y ganan mucho, y millones tratan de sobrevivir en la miseria. Esa realidad se convierte en un imperativo ético que nos obliga a modificarla. Si después de todo lo que nos pasó, lo único que vamos a hacer es volver a repetir la historia, entonces no habremos aprendido nada. Y las futuras generaciones nos recordarán que les hemos fallado. El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África, abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente, una vez más. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Eso no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la justicia social de una vez y para siempre impere entre nosotros. Y para que eso ocurra, es imperioso que recuperemos las banderas del desarrollo. Vivimos además en el continente, en nuestra América Latina, que es el más desigual del mundo. El continente donde más distancia existe entre los ricos y los pobres. Si de una vez por todas no tomamos el toro por las astas, la verdad, una vez más, nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia dejó al descubierto. La realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y millones sufren. Es el deber que tenemos. Trabajemos unidos. Trabajemos por recuperar la lógica del desarrollo productivo para todo el continente. Y hagámoslo, como alguna vez lo hicimos, siguiendo el ejemplo de Artigas, de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de los grandes hombres que unieron nuestra América Latina. Allí tenemos que ir. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. A la distancia los abrazo con todo mi cariño, celebro cuánto ha evolucionado el Grupo de Puebla, agradezco al Gobierno de México siempre su disposición de ayudar a que este grupo se mantenga vivo, y gracias a todos y todas por no bajar los brazos. Vencido está aquel que deja de pelear,
y nosotros estamos peleando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente Fernández. Ayer además envió mensajes especiales al gobierno de México, el canciller. Y un abrazo a Mario también. Quería conectarse por Zoom, pero tenía, al igual que ustedes, una agenda ejecutiva intensa. Le pido ahora a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que es un ejemplo a propósito de lucha y resistencia y de pensamiento, que nos regale una reflexión y de salud en esta inauguración del Grupo de Puebla en su 7º encuentro. Adelante, presidenta Dilma Rousseff. Saludo a todas as mulheres aqui presentes e saludo a todos os companheiros. Queria pedir a compreensão de vocês, porque Puebla é hispano-portuguesa, pero só se habla espanhol. Então, vou falar mi portunhol e peço a compreensão por los erros que eventualmente eu faça sobre los idiomas de vocês. Então, eu queria cumprimentar aqui os presidentes, ex-presidentes que tiveram comigo na trajetória de democratização e desenvolvimento com justiça social em nosso continente. Queria cumprimentar também o primeiro-ministro Jorge Luiz Zapatero, que também compartilhou muitos momentos com nós outros no espaço internacional, e agora é um grande agente de transformação acá na América Latina, do ponto de vista da paz e do ponto de vista de tentar reduzir as assimetrias que recaem sobre governos como o caso de Venezuela. Também queria cumprimentar os dirigentes aqui do Grupo de Puebla, o Minami, Samper e Aloysio Mercadante. Eu creio que é importante ter uma consciência de que o Grupo de Puebla é uma demonstração da necessidade, aliás, da consciência da necessidade da integração regional em nosso continente. E é herdeiro das melhores experiências de governos democráticos, populares e progressistas. É herdeiro de nossa determinação em combater a desigualdade. É herdeiro de nossa consciência a respeito da importância da soberania de nossos países. É herdeiro do combate, como disse o nosso chanceler, a quem lo cumprimento em especial, do combate à corrupção, que não é uma arma da guerra híbrida, que é uma arma de fato, de garantia que a desigualdade não prospere em la execução orçamentária e fiscal. É herdeiro também de uma visão de integração que não se reduz a relações comerciais, mas percebe que é necessário que nós outros reindustrializemos a região e que tenhamos uma altíssima prioridade a construir educação de qualidade acá. Porque sem educação de qualidade, não se supera a pobreza e não se hace o emparelhamento com os países desenvolvidos. E não se chega à quarta revolução industrial. Portanto, o Grupo de Puebla é herdeiro das conquistas positivas, mas é herdeiro também de uma consciência. Da consciência de que nos ataca. E por que tivemos tantos problemas na esfera democrática? Porque nós outros somos países que saíram da ditadura militar e entraram na democracia. E neste processo, nós outros ampliamos o espaço público de participação popular, além de combater a desigualdade.
pero também foram governos que constituíram novas democracias acá em América Latina. Pero essas democracias foram atacadas. Foram atacadas desde por processos que se convencionou chamar de lawfare, pero também de golpes, como ocorreu com Zelaya, ocorreu com Lugo, ocorreu comigo, ocorreu com Evo e agora está ameaçando Pedro Castillo. Então, nós somos também os depositários desta consciência, da importância da democracia para a transformação da América Latina. Quem quer corromper a democracia são todos aqueles que usam de métodos que muitas vezes envolvem a guerra híbrida, que muitas vezes envolvem as fake news, que muitas vezes envolvem o financiamento de meios digitais para ou cercar ou derrubar países. E, por fim, eu quero falar sobre os golpes. Os golpes que muitas vezes eu escutei chamarem de blandos. Se não são golpes militares que fecham os congressos e os judiciários, são golpes nada blandos, porque instaura o que nós vimos acá em América Latina. Nós vimos a volta de uma desigualdade galopante, a volta de algo que é inadmissível, a fome. Em meu país, hoje, 20 milhões de pessoas estão sujeitas a esta peste que é a fome. E vimos o descalabro do neoliberalismo, que não foi a pandemia que construiu este processo de mortes aceleradas. Não, foram as políticas neoliberais de desconstrução das sociedades, de los sistemas de saúde em las sociedades latino-americanas. E, por fim, eu quero fazer uma palavra de esperança. Eu creio que experiências, e começo por falar de México, experiências como este governo liderado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, a experiência do governo do presidente de Argentina, Alberto Fernández, a experiência de Luiz Arce em Bolívia, e essa experiência que está tentando ser truncada com Pedro Castillo, são experiências que nós outros aprendemos com ela. Então, eu saludo a quarta transformação que está em processo acá em México, porque ela é uma luz nesta trajetória do Grupo de Puebla e de nossa consciência de integração. E finalizo dizendo que garantir a democracia, combater a desigualdade, lutar por nossa soberania energética e elétrica, ter consciência de que livre comércio só é livre para aqueles que nos exploram, que não nos conformarmos em apenas ser exportadores de matérias-primas e commodities. É o reto que temos para o futuro. Temos de construir um novo sistema produtivo que reúna nós outros e que respeite as diferenças entre os países, mas que não instaure entre eles a retroexploração. E concluo dizendo, um continente que tem 1 bilhão, quase 1 bilhão de pessoas, é um continente capaz de projetar força nesse mundo em que há uma modificação na geopolítica e na geoeconomia. Nós outros juntos teremos capacidade de nos projetar nesse novo mundo que se inicia nestes momentos e que estamos já vendo surgir. Gracias. Gracias, Presidenta Rousseff. Le pido hay traducción, Presidenta Rousseff, para usted ahí. Hay una traductora ahí a la derecha, por si quiere usar traductora. Y le pido a Elisa Bárcenas, directora ejecutiva de la CEPAL,
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nos salude. Adelante, querida Alicia. Gusto tenerte. Espéranos que se active el audio. Un segundo, Alicia. Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos, compañeras, compañeros. Saludo a los presidentes, expresidentes, a Marco, a Aloisio y a todos los poblanos y poblanas. Felicidades a Xiomara, qué orgullo su victoria, mujer luchadora y progresista. Y es un honor participar en esta reunión que nos invita a intercambiar y a discutir nuevas ideas sobre cómo esta crisis múltiple, sanitaria, social, económica, puede transformarse en una oportunidad. Un espacio de esperanza, sin duda, para transformar el modelo de desarrollo neoliberal que fomenta la cultura del privilegio, el extractivismo, la dependencia externa y la desigualdad. Hoy, a 20 meses, podemos afirmar que la región es la más afectada del mundo en desarrollo, con 8,4% de la población mundial, concentra 32,5% de las muertes. Tenemos la peor contracción económica de la historia y el peor desempleo que ha ocurrido en 100 años y la informalidad que alcanza 57%. La pobreza sumó 20 millones de personas más que en 2019, afectando a 200 millones de personas, de las cuales 78 millones están en condición de pobreza extrema. Y esto afecta sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pero lo más grave, y lo dijo ya la presidenta Rousseff, admiradísima, que se han profundizado las asimetrías globales y la grieta entre los países del centro y los de la periferia se han agudizado en el acceso a vacunas, en la concentración de riqueza, de ingreso en tecnología. Por eso quiero rendir tributo a ustedes, a todos aquí presentes, y en especial al Gobierno de México, a Marcelo Ebrard, a Maximiliano Reyes, al presidente López Obrador, por su liderazgo para dinamizar la comunidad de estados americanos y caribeños para alcanzar la autosuficiencia sanitaria y recuperar capacidades propias para producir y distribuir medicamentos, en especial vacunas, y generar una sinergia productiva para una nueva forma de integración. Solo juntos, América Latina y el Caribe, podemos enfrentar estas difíciles asimetrías que se van a agudizar mucho más y transitar hacia una sociedad del cuidado, una sociedad de la igualdad que supere esa cultura del privilegio que nos azota a todos en la evasión fiscal, en la corrupción, en las élites, y por eso tenemos que ir hacia ese camino y yo diría eliminar las inaceptables desigualdades de la región. Ya lo dijo Marcelo Ebrard y el presidente. Nosotros en CEPAL hemos hecho un modelo de que si se transfiere el 1%, el 1.5% al año del 1% más rico en América Latina y el Caribe, en una década al 1% más pobre, en una década podemos eliminar a esta pobreza que azota a nuestra región. Tenemos que hacerlo por la vía tributaria, por la vía que se nos ponga en el camino y, por supuesto, en una mayor distribución de la liquidez que abunda en el norte y que nos falta en el sur. Con una reestructuración de la deuda externa. Sí, no podemos seguir pagando 53% de lo que recibimos en exportaciones en pagos de intereses a la deuda. Argentina no puede seguir pagando estos sobrecargos junto con Ecuador al Fondo Monetario Internacional, que es el que mantiene al fondo, por cierto. Entonces, tenemos que analizar, amigas y amigos, estas asimetrías globales y cómo las enfrentamos juntos. Desde donde yo estoy, desde mi punto de observación, me pongo a la disposición del Grupo de Puebla para poder analizar las asimetrías globales financieras, tecnológicas y sociales, la concentración de la riqueza que aumenta en el mundo un 15% en esta pandemia y en América Latina cae un 12%. Entonces, tenemos que cambiar este panorama y este paradigma hacia un paradigma progresista y en eso, y sobre todo, un paradigma precisamente que sea robusto en materia social, robusto también en sostenibilidad ambiental y que sobre todo sea un momento de cambio verdadero como el que está haciendo Alberto Fernández, Luis Arce, cómo nos apoyamos, Xiomara, Pedro Castillo. Tenemos que ponernos detrás para ayudar, para apoyar, y en ese sentido me pongo a su entera disposición
para poder trabajar juntos y lograr estos objetivos sociales y políticos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, querido Marco. Los abrazo a todos y siento mucho no estar en mi patria, la verdad, pero ya llegará la hora. Muchas gracias. Gracias Alicia Bárcenas por tu siempre sustantivo mensaje. Gracias, muchísimas gracias. Aquí te abrazamos todas y todos. Aprovecho de saludar al presidente Torrijos de Panamá, que se excusó, a Baltasar Garzón, al juez, y también al ministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayana, que viajó junto a Carlos Tomás, el embajador aquí, 27 horas junto a Felipe Solá para la fundación del Grupo de Puebla. Así es que son grandes inversionistas del Grupo de Puebla. 27 horas de avión hicieron. Quiero pedirle a la producción que ponga en pantalla el video de un hombre que hace 2 años exactamente lo hizo, ¿recuerdas? Estábamos, presidente Samper, reunidos aquí y habían liberado a un ciudadano inocente, al presidente Lula. Y nos tocó estar aquí reunidos a una hora similar a esta y tuvimos que dar la noticia y fue no solamente impactante, sino se fue la retribución de un derecho de un hombre inocente que era el presidente Lula. Le pido a la producción que nos dé el saludo de un miembro emérito del Grupo de Puebla. Adelante. Meus queridos companheiros e companheiras que participam desse terceiro encontro de Puebla. Quero começar cumprimentando o querido amigo presidente do México, López Obrador. Quero cumprimentar o nosso companheiro, ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper. Quero cumprimentar o companheiro Ominami e o companheiro Luiz Mercadante. Mas quero cumprimentar com muito carinho a minha ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que participa desse encontro. Esse terceiro encontro de Puebla se dá no momento em que existe uma inquietação no mundo. Qual será o futuro da humanidade depois da pandemia? Aliás, qual será o futuro da humanidade agora, ainda durante a pandemia? O que podemos fazer para as pessoas mais pobres, mais humildes? O que poderemos fazer para os trabalhadores que perderam seus empregos? O que poderemos fazer para milhões e milhões de seres humanos que no mundo inteiro transitam através das estradas, das ferrovias, do oceano, à procura de uma oportunidade para trabalhar, para comer, para morar, e não encontra amparo, não encontra solidariedade, muitas vezes são marginalizados. Uma grande parte de pessoas na América Latina já não tem mais esperança. Uma grande parte já nem procura mais emprego. Uma outra parte olha para a fronteira dos países que estão em melhor situação econômica e, ao longo dos dias, semanas, meses e anos, tentam atravessar fronteiras à busca do quê? À busca de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, de cuidar da sua dignidade. Eu penso que nesse terceiro encontro vocês deveriam refletir sobre alguns problemas. Eu acabei de fazer uma viagem para a Europa. Eu tive um encontro com Olaf Scholz, que será o futuro chanceler da Alemanha. Eu estive no Parlamento Europeu. Eu estive na França com o presidente Macron e estive na Espanha com o presidente Pedro Sánchez. E tive também com muita gente do movimento sindical. E há uma inquietação de como é que será a sociedade depois da pandemia. Aqui na América Latina, a gente já vivia situações delicadas antes da pandemia, ela piorou depois da pandemia, e nós não temos muita perspectiva do que fazer após a pandemia. Como será o mundo do trabalho? Como será tratada a questão ambiental? Como será tratada a questão da economia no mundo? Nós definitivamente precisamos aprender algumas lições. Primeiro, sozinhos, cada país sempre será muito fraco. Juntos, nós poderemos ser muito fortes. Eu tenho uma admiração pela construção da União Europeia, porque eu acho que a União Europeia é uma espécie de patrimônio mundial da humanidade quando se tenta pensar em democracia. Eu fico sempre imaginando como na política tudo é difícil. Quanto aquele continente entrou em guerra, quanta gente morreu, quanta gente se odiaram, e, de repente, aqueles países se juntam, constroem uma União Europeia, constroem um Banco Central, constroem uma moeda única, tenta construir um outro modelo de harmonia entre povos, entre estados, entre nações. E eu penso que aquilo poderia servir de lição para nós. Nós precisamos reconstruir a nossa unidade na América do Sul, reconstruir a nossa unidade na América Latina e no Caribe, porque cada país sozinho tem pouca chance de fazer uma negociação com as grandes potências. Mas juntos, a gente pode negociar em pé de igualdade com a China. A gente pode ter mais força na negociação com os Estados Unidos.
e a gente pode ter acordos mais favoráveis com a União Europeia. Os nossos países têm vontade de se industrializarem. Nós queremos exportar produtos manufaturados, produtos com maior valor agregado. A gente não quer ser apenas exportador de commodities. Nós queremos crescer. O nosso povo tem direito que a gente cresça. O nosso povo tem desejo, ele tem esperança. Ele precisa que a gente cresça. Trabalhar, sustentar a sua família, estudar, ter lazer, viver dignamente nos nossos países cada vez mais soberanos, mais unidos, em torno de um propósito, para que a gente possa construir uma grande força, inclusive para discutir uma nova governança no mundo. Eu ia falar uma nova ordem mundial, mas isso nós já falamos demais no século passado. Uma nova governança mundial. A ONU já não representa mais o que ela representava quando ela foi criada. A geografia política é outra. Mais países precisam entrar. A ONU precisa voltar a ter autoridade para decidir algumas coisas que são importantes. Como é que vai se cumprir os acordos ambientais se cada partido tiver que discutir em função da sua realidade nacional? Quem é que vai administrar isso globalmente? Uma nova governança mundial que tenha autoridade moral para resolver determinados conflitos, que tenha coragem de evitar guerras, que pense na construção de um mundo mais justo, mais humano, que pense em acabar com a fome. O mundo produz mais alimento do que a humanidade consome. E por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Não é porque falta comida, é porque falta dinheiro para comprar. É porque falta justiça nesse mundo para que os pobres tenham o direito de comer. Imagina a quantidade de dinheiro gasto com as guerras inúteis que foram feitas nos últimos tempos, a começar pela guerra do Iraque, uma mentira que custou trilhões e trilhões de dólares. Troco do quê? A guerra da Síria, a invasão da Líbia. Ou seja, o que resultou em benefício para a humanidade? Agora imagine se esse dinheiro fosse aplicado para desenvolver a agricultura, a indústria, o comércio nesses países pobres, de onde parte a quantidade enorme de imigrantes para os países ricos. Imagina se nós pegássemos do dinheiro que foi gasto, sabe, no sistema financeiro para salvar o sistema desde a quebra do Lehman Brothers, a quantidade de trilhões de dólares que foram jogados no sistema financeiro, se fosse dedicada a combater a fome, a gerar emprego nos países mais pobres, na América Latina, na África e em outra parte do mundo. Eu queria que vocês refletissem, porque nós não podemos terminar o século XXI discutindo as mesmas coisas que nós discutíamos no século XX. Agora disseram que nós temos que discutir o novo normal. E já tem gente escrevendo teses sobre o novo normal, e o novo normal, para muitos países, é discutir o velho normal, porque no Brasil a fome voltou maior do que quando eu assumi a presidência em 2003, o desemprego voltou maior do que estava em 2003, a massa salarial caiu mais do que estava em 2003, a desesperança aumentou, a nossa soberania desapareceu, as empresas públicas que importavam estão sendo privatizadas, e o novo normal é a gente brigar pela sobrevivência outra vez. Por isso, companheiros e companheiras, eu espero que em algum momento dessa reunião vocês possam refletir ou, quem sabe, marcar uma nova reunião para que a gente comece a trabalhar de forma unida. A América Latina junto, ela pode muito. Ela junta, ela tem muita força. Ela junta, ela produz mais. E nós precisamos construir novos acordos políticos, novos acordos econômicos, novos acordos culturais. Nós não podemos continuar sendo quintal de ninguém no século XXI. Nós não podemos abrir mão da nossa soberania no século XXI. Vamos conquistar os sonhos das pessoas que proclamaram a independência dos nossos países. E vamos construir as nossas nações fortes, soberanas, mais unidas em torno de um projeto comum da grande pátria que todo latino-americano sempre sonhou. Boa sorte para vocês e até o próximo encontro. Gracias, presidente Lula, que esperamos sea encarne la esperanza de un pueblo en la próxima elección en Brasil. Quiero pedirle al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y como poblano y como chileno es un honor recibirte, compañero Luis Arce, por Zoom, para que nos saludes, y aquí estamos desde México, echándote de menos. Adelante, presidente Arce. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a todos los miembros del Grupo de Puebla desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Un gran abrazo
para todos quienes están conectados y quienes están presentes allá en Ciudad de México. Un gran saludo también al presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los que están presentes allá y a nuestra hermana Alicia Bárcena también de la CEPAL, que siempre está compartiendo las preocupaciones que tenemos en nuestros países. Primero, saludar y agradecer al anfitrión, nuestro hermano presidente Andrés Manuel López Obrador, por la iniciativa de lanzar esta convocatoria a este grupo para poder nuevamente trabajar juntos, evaluar las cosas que están ocurriendo en el mundo, posicionar a nuestra América Latina en todo lo que se refiere a temas económicos, políticos, sociales, culturales en nuestra América Latina. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para poder comentarles a ustedes la preocupación que tenemos desde nuestro Estado plurinacional de lo que está ocurriendo en mi país, luego de estar ya un año de haber ganado en el pasado mes de octubre del año 2020 con 55.1% de votación. Hay una reagrupación y un reordenamiento a la derecha en Bolivia que está intentando nuevamente reeditar las viejas acciones que evidenciamos en el país el año 2019. Como todos sabemos, el 2019 hubo un golpe de Estado en base a la teoría del golpe suave en mi país, que generó más de 38 personas que perdieron la vida, muchas personas perseguidas, enjuiciadas, torturadas, de acuerdo inclusive a los propios informes que han salido de derechos humanos del GIE. Lo que está ocurriendo en Bolivia creo que debe llamarnos la atención, puesto que nosotros estamos contentos con el resultado que estamos viendo en varios países de nuestra América Latina, que es el caso del Perú, es el caso de Honduras ahora, donde saludamos todo ese avance democrático que nuestros países están siguiendo y por lo tanto los resultados positivos para gobiernos que se identifican con los intereses populares. Sin embargo, de ellos, nuestro ejemplo, quisiéramos comentarles para que ustedes mismos puedan tomarlo en cuenta, puedan debatirlo allá en estas jornadas del Grupo de Puebla que se van a llevar adelante. El primer tema, por supuesto, tiene que ser de la reagrupación de la derecha otra vez y de intentos a través de los comités cívicos, ¿no?, de reedituar las jornadas, decía yo, del año 2019 en nuestro país. Se han estado conjuncionando intereses de todo género de la derecha, tanto asambleístas nacionales, departamentales, a la cabeza de los comités cívicos, como ocurriera el 2019 en nuestro país, tratando de desestabilizar primero al gobierno democráticamente elegido, planteando propuestas inclusive que van desde discutir un federalismo, discutir un nuevo pacto fiscal y otro tipo de planteamientos que solamente tienen el objeto de desgastar, desestabilizar y en su momento, si se dieran las situaciones y las condiciones, redituar, decía yo, lo que ocurrió el 2019. Esto no puede, desde mi punto de vista, pasar por alto el Grupo de Puebla, de lo que hemos experimentado hace semanas atrás. Nosotros, en el afán de conseguir avanzar en los resultados económicos de nuestro país, cumplir la agenda y la promesa que hiciéramos al pueblo boliviano en el mes de octubre del año pasado, donde teníamos pendiente el tema, como muchos países, el tema sanitario, que la pandemia. El segundo problema que nosotros teníamos en Bolivia era el gobierno de facto, que había simplemente declarado el año escolar, lo había clausurado el año escolar. Éramos el único país, creo, en la región que había en plena pandemia clausurado el año escolar, perjudicando a cientos de miles de niños y jóvenes
que no podían ya asistir a pasar clases ni virtualmente. Por lo tanto, tuvimos que tomar medidas también sobre eso. Tomamos medidas para resolver el problema sanitario. Creo que hemos avanzado bastante en esos dos temas y estaba pendiente el tema económico, que nuevamente con la aplicación de nuestro propio modelo económico, un modelo absolutamente diferente al viejo modelo neoliberal, un modelo que nos ha dado mucho éxito durante 14 años de nuestro primer gobierno del Movimiento al Socialismo y PSP, y que lo hemos restablecido a partir de noviembre del año pasado, cuando asumiéramos la presidencia. También, felizmente para todos los bolivianos, hemos empezado a tener resultados también sumamente alentadores, de un crecimiento negativo el año pasado de -11%. Tenemos un indicador que está por encima del 9% ahora, y en el cálculo anual esperamos superar más del 6% de crecimiento económico para Bolivia, lo que significa realmente, cualitativamente, un salto importante para la reversión de todo lo que estábamos viviendo durante el gobierno de facto en nuestro país. Sin embargo, de ello, creo que este avance, ¿no?, y el avance de la justicia boliviana, el avance de los informes internacionales que claramente apuntan a señalar la conformación de grupos irregulares parapoliciales que se activaron durante el golpe del 2019, como lo confirman informes internacionales, repito. Adicionalmente de ello, avance de juicios con pruebas absolutamente contundentes, como decretos supremos que se firmaran durante el gobierno de facto, autorizando la presencia y la activa participación de Fuerzas Armadas en la disuasión, y esta vez con más de 36 personas fallecidas con heridas de bala que fueron protagonizadas durante el mes de noviembre del año pasado, conforman pues este panorama negativo que se está presentando en el país, cuestionando claramente el papel de ese golpe suave, que en realidad no fue tan suave como ustedes pueden darse cuenta en Bolivia, y que generó al final que en octubre se ganaran las elecciones el Movimiento al Socialismo con más del 55%. Eso hoy empieza a cuestionarse, inclusive hay globitos de ensayo que tratan de decir que esa victoria no era una victoria legal, que hubieron varios problemas, que hay un miembro del Tribunal Electoral que lo manejara en su momento el gobierno de facto, porque eso hay que decirlo con claridad. El Movimiento al Socialismo ganó las elecciones en octubre del año pasado con un árbitro absolutamente independiente, administrado por la gestión del gobierno de facto, que además dieron el aval y nos dieron el 55%, y también participaron ellos, fueron los jueces en las elecciones para las elecciones de los gobiernos subnacionales que se llevaron a cabo en nuestro país en marzo del presente año. Lo cierto es que empiezan a esgrimirse ya, a tratar de utilizarse una serie de argumentaciones para deslegitimar una ganancia de una contienda electoral muy clara en nuestro país, por una parte, y por otra, también tratar de desgastar con estas acciones a partir de los comités cívicos y algunas gobernaciones de oposición, tratar de desgastar el gobierno y tratar de generar nuevamente condiciones como las que vivimos, una vez más, repito, el año 2019. Ese es un tema que me gustaría hacer conocer al Grupo de Puebla para que pueda ser incorporado en la evaluación, en el análisis de lo que está ocurriendo en la región, de la forma en que la derecha se comporta en varios países nuestros para deslegitimar procesos electorales donde los gobiernos populares, los gobiernos democrática y legítimamente elegidos no están siendo cuestionados y tratando de deslegitimarlos. Por otro lado, es importante que todos los líderes de nuestros pueblos de América Latina establecidos y reunidos en el Grupo de Puebla volvamos a mirar un poco al tema sanitario, lo que está ocurriendo con la pandemia, el rebrote de la pandemia en varios países donde se están tomando medidas bastante drásticas. También debe llamarnos la atención para tomar medidas de manera conjunta para protegernos, para cuidarnos, a todos los países miembros de la región. Nosotros pensamos que es momento oportuno
de que estos temas también vuelvan otra vez a la mesa de discusiones para que todos los países podamos coordinar acciones conjuntas, porque queda claro con lo que estamos viendo ahí, los esfuerzos que hemos visto en muchos países de América Latina por aumentar la vacunación, por resolver el tema sanitario, están quedando lamentablemente expuestos a riesgos que provienen de la mala distribución de las vacunas a nivel mundial. Nosotros tenemos que estar absolutamente conscientes de que si no se distribuyen las vacunas de manera homogénea a los países como los países del África, que no están pudiendo generar un clima adecuado para combatir la pandemia, donde la distribución de vacunas sigue concentrada en los países ricos y no llega a los países más pobres, donde se ha lamentablemente comercializado y se ha mercantilizado la salud en la comercialización de las vacunas, que es una necesidad imperiosa en el planeta para poder salir adelante, están generando este tipo de riesgos que debemos discutirlo, porque si no tenemos una voz como países para poder generar una conciencia, no solamente en nuestros países, sino sobre todo en los países desarrollados, de que ellos tuvieran que tener una política de una mejor distribución de las vacunas e inclusive dar prioridad a los países más pobres del África y otros países de poder generarse entregas de vacunas a estos países, vamos a estar más adelante enfrentando exactamente el mismo problema y no vamos a resolver. Este es un problema que tiene que ser atendido por todos los países de manera simultánea, oportuna, y eso es precisamente lo que el viejo capitalismo no nos está conduciendo. Hoy la vacuna se ha convertido en una mercancía más y lamentablemente hemos expuesto a toda la humanidad por intereses mezquinos, por intereses netamente de ganancias, por intereses netamente de empresas transnacionales que se dedican a hacer este tipo de medicina que es hoy por hoy una necesidad imperiosa en la humanidad y no puede ser ya definitivamente una mercancía más. Por lo tanto, son los dos temas que yo simplemente los propondría para que el Grupo de Puebla pueda evaluarlos, analizarlos y, en su caso, por supuesto, tomar resoluciones al respecto como esperan, creo, muchos habitantes de nuestra región. Yo a tiempo de felicitar una vez más la iniciativa y agradecer la participación de todos quienes se han dado cita allá en Ciudad de México y a quienes estamos siguiendo esto de manera virtual, podamos tener el mejor resultado posible porque el pueblo latinoamericano, todos quienes nos están siguiendo, esperan de nosotros respuestas. Muchas gracias y un gran abrazo a todos nuestros hermanos allá que están siguiendo el Grupo de Puebla. Muchas gracias. Gracias, presidente Arce. Tomamos nota de cada una de las sugerencias para el taller que empieza ahora a las 11 de la mañana. Le pido entonces al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido clave en el desarrollo de nuestras estrategias y políticas y coordinaciones y planteamientos. Adelante, presidente Rodríguez Zapatero, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco, por este acto, por tu iniciativa, por ser el alma del Grupo de Puebla. Muchísimas gracias, Mario, por acogernos en este país, en este querido país, en este país líder. Y desde luego mi saludo a todos los miembros del Grupo de Puebla, a las mujeres y a los hombres del Grupo de Puebla. Alicia, un saludo muy cordial. El Grupo de Puebla es una historia de compromisos. El Grupo de Puebla es una historia de libertad, porque todos estamos libremente aquí, no dependemos de nadie. Es una historia de autonomía, de independencia, de convicciones, por tanto. Y cumple una tarea fundamental. Tan es así que en 2 años se ha convertido en una gran referencia política, social. Tanto es así que en estos 2 años a mí personalmente no me llegan más que personas que quieren participar en el Grupo de Puebla. En mi país, allá lejos. Y estoy extraordinariamente orgulloso y feliz y agradecido de que se me llamara en un momento para participar en ese proceso fundacional del Grupo de Puebla.
Apenas 2 años. Es como si el destino hubiera marcado la necesidad del nacimiento del Grupo de Puebla. Porque en 2 años han pasado cosas decisivas. Poco más de 2 años, 3 vamos a hacer ahora. Cambio en México, un cambio histórico. Argentina. Bolivia. Hemos escuchado al presidente con una reflexión importante y preocupante a la vez. Hoy se ha producido la confirmación de la victoria en Honduras. Creo que tenemos que felicitar a Xiomara con toda la fuerza desde aquí. La primera presidenta de Honduras, la historia. Muy importante. Importantísimo. En ese Centroamérica, siempre con tantos problemas sociales y económicos. Tanto, Marco, el Grupo de Puebla se ha convertido en una referencia esencialmente porque suma, porque une, porque hace compartir, cooperar, producir debates, ideas y tener una visión de toda Latinoamérica. Una visión compartida, que sin duda será el gran reto para afrontar los desafíos que este momento histórico, después de la pandemia, con más desigualdad, con la derechización de la derecha, que venimos viendo desde hace un par de décadas y especialmente en los últimos 5 años, la derechización de la derecha, que está en muchas ocasiones en el límite de dudar de la legitimidad de los gobiernos que no son de su color político, como explicaba hace un momento el presidente de Bolivia, que está en el límite de provocar aquí en esta región algunas situaciones de extraordinaria tensión. Y la única respuesta política suficiente ante ese desafío a los procesos electorales y democráticos y ese desafío a los retos económicos y sociales no puede ser más que unir a los progresistas. Unir a los progresistas, cada uno con su opinión, con su libertad, con su idea. Unir a todos los progresistas de Latinoamérica en una gran plataforma de integración política, de defensa de la democracia, de autonomía, de mayor independencia para la región. Y tenemos la oportunidad, veo la oportunidad, lo pensaba antes cuando estaba aquí sentado el canciller Ebrard y a mi izquierda Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque creo que vamos a tener en los próximos meses, en el próximo año, acontecimientos políticos muy relevantes, como es Chile y una victoria que deseamos a Boric, a las fuerzas progresistas, para evitar el retorno a un pasado que nos conmueve, que nos entristece y que nos hace afirmar mucho más nuestra lucha por la democracia, Marco. Queremos que ganéis en Chile, queremos que gane Boric en Chile, queremos que los progresistas ganen en Chile y vamos a poner toda la fuerza para ello. Pero luego viene Brasil y la victoria de Lula en Brasil va a cambiar el continente y va a cambiar el orden internacional. Y ojalá una alianza estrecha entre México y Brasil, con 2 presidentes progresistas, en un momento tan decisivo históricamente, consumen ese proceso desde CELAC o otra organización de integración latinoamericana y de cambio en el orden internacional. Apoyo totalmente lo que decía el presidente Lula. Tenemos una sociedad global y no hay un Estado global. Tenemos crisis globales y no hay una organización que responda a las crisis globales. La gran tarea de los progresistas del siglo XX es construir una comunidad política internacional. ¿Para qué? Para cumplir el programa que todos los progresistas, demócratas y gente de buena fe suscribe, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible.
Recuerdo que el 16º habla de las sociedades en paz y de la paz. Y debo advertir que, lejos de que la pandemia y la respuesta a la pandemia pudiera habernos abierto en el mundo una expectativa de cercanía, de entendimiento, de cooperación entre países, potencias y regiones, hay un preocupante ambiente de una palabra, de un concepto que casi no deberíamos de poder repetir, que es Guerra Fría. Guerra Fría, una nueva Guerra Fría. O dos, con Rusia, con China. Creo que este debe ser un compromiso histórico en este siglo XXI, para no volver atrás en la historia y pensar en el siglo XX, de dar un no rotundo a cualquier tentación de una nueva Guerra Fría y construir y exigir a las grandes potencias un entendimiento multilateral, una cooperación, una construcción de una comunidad internacional. Y Latinoamérica puede ser decisivo si de forma unida reivindica este papel, esta posición, este destino del siglo XXI. Puede ser decisivo porque aquí hay grandes intereses geoestratégicos. Quizá el tiempo exige acelerar ese proceso de unidad, ese discurso de unidad, esa tarea de suma, de cooperación, y quizá el Grupo de Puebla pueda ser un referente fundamental para ello. La producción de sus documentos tiene calidad, presidente Samper. Hay ideas más que suficientes. Las aportaciones que se producen enriquecen. La necesidad es objetiva. Lo hemos visto en el propio nacimiento y en el desarrollo del Grupo de Puebla. Y ahora falta una movilización política. Transferir ese afán por integrar políticas, por integrar a Latinoamérica. Hay quien dice que el problema de Latinoamérica es el comunismo. Los que dicen que el problema de Latinoamérica es el comunismo y que hay que tumbar un muro de Berlín, no, el problema de Latinoamérica no es el comunismo. El problema de Latinoamérica es la desigualdad, es la pobreza y es la falta de respuesta institucional de tantas décadas a la corrupción. Ese es el problema. Ahí está, como ha dicho el presidente Lula, es la pobreza, es la pobreza. Son las desigualdades lacerantes, insoportables. Y querido Marco, antes o después, la historia es una historia de lucha contra las discriminaciones. La historia es una historia de lucha por menos desigualdades, de lucha por reconocimiento de derechos. Antes o después, habrá que plantearse la limitación de la riqueza. La limitación de la riqueza. Podemos contemplar sin más un siglo XXI donde la pobreza no tenga límites y a la vez una riqueza sin límites. No parece aceptable desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. En definitiva, saludos al Grupo de Puebla. Me siento muy orgulloso, es de mis experiencias políticas en las que me he comprometido con más afán, con más convicción, con más libertad. Y el crecimiento y el debate que vamos a tener hoy tiene y debe tener un gran objetivo. Por supuesto, respaldar las próximas victorias electorales. Tan importante, Dilma, tú que sufriste ese intento de deslegitimación democrática de la derecha dura y difícil. Con la victoria de Brasil podremos abrazar, sin duda alguna, un tiempo distinto. Nuestro tiempo es claro. Los objetivos del desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, igualdad plena entre hombres y mujeres, respeto al medio ambiente, educación universal, salud universal. Y eso solo se escribe, ¿saben cómo?
se escribe con un Estado que redistribuye. Y un Estado redistribuye solo si tiene recursos. Y esos recursos tienen que salir de las rentas más altas, tienen que salir de la fiscalidad. Y mientras no construyamos una fiscalidad justa, será muy difícil que podamos hacer programas contra la pobreza, contra la miseria y en favor de los más débiles. Esta es la tarea del Grupo de Puebla. Siéntanse orgullosos de esta tarea, de este trabajo. Ante todo el mundo podemos decir eso, que somos libres. Libres. Estamos aquí porque queremos unos ideales. Y vamos a apoyar ese proceso de unión de Latinoamérica y de combate activo contra las desigualdades, por la abolición de la pobreza, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías, por el respeto a los pueblos originarios y el derecho que ellos tienen. Y, por supuesto, por, como ha dicho el canciller Ebrard y como México demuestra, por gobiernos limpios, instituciones decentes y sociedades que confíen en la política. Muchas gracias. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ver nuevos videos, activar la campanita, darnos like y seguirnos en Meta antes Facebook.